Bueno, ahí ya hicimos la introducción un poco de lo que serían los conceptos de esta semana de esta unidad 2. Ahí en la propia introducción hablamos de todos los conceptos que forman la base que lo vimos en la unidad 1 y ahí adentrándonos un poquito en lo que sería la unidad 2 para esta materia de introducción a la economía de Fadena, justamente es desarrollar las diferentes terminologías y como bien dice el título de la unidad 2, que es la escasez y organización económica, y la intención justamente siempre a nivel pedagógico que yo trato de que ustedes lo puedan palpar, lo puedan interpretar, es con ejemplos de la política económica argentina, que es justamente lo que nosotros vemos a través de las decisiones que toma un país y después mucho de la economía, siempre digo la parte esa que es la terminología doméstica que nosotros por ahí lo vivimos en el día a día en nuestra propia economía, que es nuestro bolsillo, nuestros tiempos, nuestra disyuntiva que lo tenemos desde que somos chicos hasta la actualidad. Bueno, el objetivo general de la unidad es comprender el problema fundamental de la escasez y las diferentes maneras en que las sociedades organizan su actividad económica para hacer frente a una limitación. En sí, cuando analizamos conceptos claves como el costo de oportunidad, que lo hemos visto en la clase anterior y hoy lo vamos a ver un poquito más, las ganancias del intercambio, los distintos sistemas de organización económica, ahí vamos a estar viendo un montón de conceptos que nos va a llevar justamente a lo que es la escasez y la organización de una economía. Cuando nosotros hablamos de la palabra escasez, ahí les pido a ustedes también que divaguen un poco en sus cabezas qué es la escasez para ustedes. Puede ser la palabra escasez que puede ser en la pobreza la gente que adolece justamente de bienes, de riquezas para poder disfrutar, los adolescentes que vamos a algo que nada que ver que va a la economía, que se le dice adolescentes porque adolecen de formación que un tema etario justamente los va a hacer adentrar justamente en una madurez posterior. La palabra escasez nos dice un montón de cosas, que ahí justamente, como bien les dije yo, macháquenla y nos va a llevar a diferentes formas en que las sociedades organizan sus recursos para abordarlo. En sí es analizar con ejemplos concretos para que ustedes puedan entender lo que es la economía y obviamente todas las líneas que van a subyacer a las decisiones económicas que nosotros vamos a tomar de forma individual, empresarial como gubernamental. Cuando digo individual, nosotros somos personas que interactuamos en sociedad. Hay una parte privada en cualquier estado, en cualquier país, que es la parte empresarial, y después la gubernamental, que justamente es la parte que rige los poderes y a partir de ahí de los poderes trata de arbitrar con políticas gubernamentales lo mejor posible para que se puedan generar buenos intercambios y no como en la era del hielo o al principio que no había leyes y demás, que era la ley del más fuerte. Hoy por hoy, nosotros hablando de decisiones económicas, tanto individual, empresarial y gubernamental, tenemos una disyuntiva, que es la palabra que bien les dije recién, que es la palabra escasez. Si nosotros ahí interpretamos con lo que dice nuestro profesor de cabecera, que yo lo tengo siempre en la cabeza, que es Gregory Mankiw, en su libro que es Principios de la Economía, define la palabra escasez, que ahí la pueden ir viendo y demás en la bibliografía que fue subida a la plataforma, la toma como la administración de los recursos de la sociedad en los principios de economía. Y es en sí insiste que es importante que esos recursos que son escasos, cómo los pueda administrar. La escasez significa que las sociedades tienen recursos ilimitados y por tanto no puede producir todos los bienes y servicios que las personas desearían tener. Ahí justamente vamos a la disyuntiva que todo lo ilimitado para algunas cosas es muy limitado para otras. Ese es el equilibrio que se va a ir generando justamente en muchos conceptos que ahí nosotros vamos a tratar de generarlos como notas de clase para que en la materia de introducción a la economía ustedes puedan tenerlo como base y interpretar justamente lo que hablamos como economía. La semana pasada habíamos hablado del término economía como una ciencia social que estudia la administración de los recursos escasos, justamente como palabras claves. Ahí nosotros vamos como personas físicas, personas que tomamos decisiones, tenemos un montón de deseos y necesidades que son virtualmente ilimitadas, mientras que los recursos disponibles para satisfacerlas, entre ellos se me ocurre el planeta Tierra, el trabajo, el capital, la capacidad empresarial, son recursos
limitados que se van a encontrar en nuestra economía. Esta brecha en sí es que nosotros como personas o como sociedades o lo que fuera tenemos deseos ilimitados, pero los recursos que nosotros de todos esos deseos que contamos de viajar por el mundo, lo que fuera, nuestros recursos que justamente para que en ese intercambio podamos disfrutarlo, tenemos recursos limitados, que es ahí lo que llamamos nosotros la palabra escasez y es el motor que impulsa la necesidad de la economía como ciencia social. Si nosotros tratamos de gestionar algunos ejemplos de estos recursos escasos, es la que nosotros tenemos una necesidad de elegir. La escasez nos obliga a tomar decisiones y enfrentar disyuntivas, que es justamente cada vez que elegimos usar un recurso para producir o consumir algo, o por ahí mismo también lo llevamos a un ejemplo cotidiano, que nosotros en el momento que elegimos estudiar esta licenciatura, estoy pensando justamente para que sea lo más genuino posible y lo pueda interpretar, estamos renunciando ahora a posibilidad de usar o de hacer otra cosa en ese mismo tiempo, mientras nosotros estamos por ahí escuchando esta clase. Ojalá que les sea productiva, insisto con eso, pero es como que en el momento que escuchamos esto, puede ser por obligación o no, estamos dejando de hacer otra cosa. Un ejemplo, ahí adentrándonos, nosotros tenemos tiempo ilimitado en un día. Ahí vamos a clarificarlo. Si decidimos dedicar más tiempo a estudiar para introducción en la economía, vamos a tener menos tiempo para estudiar otra materia, justamente porque estamos eligiendo. Lo mismo si nosotros tenemos que estudiar una materia o la otra, estamos dejando de lado el ocio de ver una serie en Netflix, una película, de estar con la familia, de estar con amigos, de disfrutar, de ir a jugar al fútbol o lo que se les ocurra. Y la decisión, justamente, ustedes siempre van a estar en disyuntivas de elegir y bajo la elección que es, siempre está en la escasez, porque no es que podemos hacer todo. Nuestro tiempo pasa, el día tiene 24 horas, tenemos que dormir, descansar, trabajar, estudiar, no sé, justamente nosotros en ese tiempo tenemos que administrar lo mejor posible. Un ejemplo para la República Argentina y a nivel estatal, ¿qué tenemos limitado? ¿Nuestro bolsillo es limitado? Sí. El país, ¿qué pasa en este sentido de lo que estamos hablando de no generar déficit fiscal? El presupuesto nacional es limitado. Si sería ilimitado no habría ningún problema económico porque sería sería viva la pepa y todos harían lo que quieran. Estoy bailando con la mano, pero es porque es mi extensión para poder interpretar las ideas. El gobierno tiene que decir cómo asignar fondos entre diferentes áreas como educación, salud, infraestructura, defensa, desarrollo social, recién dijimos educación, que estaba en la discusión en las universidades, que se auditen justamente, que se apliquen lo mejor posible los costos, y a partir de ahí se genera esa disyuntiva que es dónde aumentamos el gasto en un área porque tenemos tal objetivo o a menudo significa reducir el gasto en otra porque justamente por ahí estamos saliendo de la pobreza y tenemos que justamente potenciar en que la gente pueda trabajar o formarse, y ahí es donde nosotros vamos a ilustrar el término escasez en los recursos públicos, en lo que recién les esgrimimos como ejemplo. Bueno, ahí traté de más o menos de la terminología de escasez entre ustedes, lo que lo tenían como concepto previo y posterior, justamente a partir de lo que nosotros hablamos de escasez como economía. Espero que ahí tengan algo más limpio y llano. Si nosotros ahí no tenemos que adentrar en lo que sería, ahí justamente voy a tratar de no perderme el hilo en el tema del programa. Ahí estoy bien. Vamos a hablar modelo de fronteras de posibilidades de producción a partir de lo que es la escasez y la organización económica. Para visualizar las limitaciones impuestas por la escasez, surge el modelo de fronteras de posibilidades de producción. Insisto, todo lo que yo voy generando acá como concepto, ustedes también interpretenlo a nivel libro para que ustedes también puedan machacar los conceptos que de alguna forma les estoy gestando. Los economistas en sí utilizamos el modelo de la frontera de posibilidades de producción y es un modelo que representa las combinaciones máximas de dos bienes o servicios que una economía puede producir, utilizando todos sus recursos disponibles de manera eficiente y con una tecnología dada. Esto significa que nosotros, no sé, somos dueños de una empresa y tenemos que
a generar combinaciones de decisiones entre dos bienes o servicios y que justamente qué podemos producir con esos bienes y servicios. A eso nos muestra que la frontera de posibilidad de producción tiene la escasez, que esta frontera de posibilidad de producción nos va a delimitar lo que una economía puede y no producir con sus recursos actuales. Nosotros justamente vamos a tener puntos fuera de la frontera que van a ser inalcanzables para nosotros. ¿Qué significa? Nosotros si no tenemos, voy a tirar una que es rara, pero lo van a interpretar. Si nosotros no tenemos un título habilitante, no podemos alcanzar justamente la gestación de tomar decisiones, porque el título habilitante es una limitación. Nosotros hasta tanto no nos podamos recibir, vamos a tener escasez de ese título para poder afrontarlo, y es una frontera que van a ser cosas que son inalcanzables para nosotros. Ahí nos adentramos en la disyuntiva, que es el trade-off, que en sí, para producir más de un bien, la economía debe sacrificar la producción de otro. Tenemos que optar, más allá de las limitaciones, que hay cosas que no se pueden directamente porque nos tiene que habilitar justamente tener el recurso y demás, y después en la disyuntiva, en lo que podemos, tenemos que elegir, elegir uno y obviamente sacrificamos otro. Como hoy lo hablamos a nivel de los tiempos o opciones a nuestros tiempos que son limitados, nos tenemos que mover a lo largo de la frontera de posibilidad de producción. Implica elegir. Por ejemplo, una sociedad puede decidir dedicar más recursos a la producción de alimentos y menos a la producción de tecnología, o viceversa. Eso obviamente va en relación a las prioridades que tiene cada uno de los estados. No sé, en Estados Unidos o en China no se fijan tanto en la producción de alimentos, que se la pasan comprando en el mundo, y en sí lo importan, y después ellos, ¿qué hacen? Exportan mucha tecnología que lo tienen muy desarrollado como una economía que justamente ellos priorizaron para tratar de ir conquistando el mundo, y de alguna forma es como se está generando la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Eso es un punto para que ustedes puedan interpretar. A partir de esas terminologías del término escasez, de las disyuntivas que es el trade-off, vamos a alinearlo con conceptos que la FPP, cuando digo FPP es la frontera de posibilidad de producción, es el término eficiencia o la ineficiencia. El término eficiencia nos representa las combinaciones de producciones eficientes donde todos los recursos que se están utilizando es como que están al máximo, es como la máxima eficiencia. Nosotros nos levantamos a la mañana y todo lo que hacemos es al 100% y hicimos todo muy bien. ¿Qué significa? La eficiencia fue el 100%. Nos levantamos, nos bañamos, llevamos a nuestros hijos a la escuela. Yo estoy pensando en mí, por eso justamente paso ese ejemplo. Tenía que hacer 3 presentaciones y las 3 presentaciones sin perder un minuto. No perdí ningún tiempo en el semáforo porque agarré todo en verde y fue perfecto. Eso sería como la eficiencia máxima en mis tiempos para poder ser lo más perfecto posible en los tiempos míos como trabajador. Después ahí, ¿qué se nos puede generar? Que es la antítesis de la eficiencia, la ineficiencia. Puede ser la máxima, que no hice absolutamente nada. Ahí es ese indicador de la ineficiencia nos indica una producción ineficiente donde todos los recursos no se están utilizando plenamente o se están utilizando de manera inadecuada. Por ejemplo, en un país, ¿qué tenemos? Empleo y desempleo. Cuando tenemos mucho desempleo es que mucha gente con capacidad de trabajar no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque no lo encuentra, porque la economía tiene problemas, porque hay problemas económicos, porque hay inflación, porque hay deflación, en su momento se producía mucho en una empresa. Después pasó a ser más barato importar esos productos, eso va a generar desempleo y ya empieza a generar desequilibrios. Y ahí ¿qué se genera? Que es la palabra que ahí ustedes van a conocer, que es la capacidad ociosa en una empresa. Tenían X cantidad de maquinaria que la intención justamente era utilizarla al 100%, que era una eficiencia plena, y ahí al tener desempleo, menos mano de obra, y que para ahí nos conviene producir menos porque para ahí la carga impositiva y un montón de cosas más, nos conviene importar. ¿Y qué pasa? Pasamos a tener capacidad ociosa en la empresa. Hablamos de dos terminologías, que es eficiencia plena e ineficiencia plena. Máxima en sí, ¿qué significa? Sería la antítesis, blanco o negro. ¿Esto qué nos muestra? Que
con la frontera de posibilidad de producción nos va a delimitar que una economía puede y no puede producir con sus recursos actuales. De esto lo que estamos hablando es que los puntos de la frontera son inalcanzables. Ahí lo que van a ver justamente, traten de ver en el libro justamente